ya estando presente precisamente ya el quinto día de Sagrada Fiesta, y mañana, después se acabó los consejos, ya no hay. Viernes aseo y la Santa Convocación el sábado, así sucesivamente vamos. Y hasta ahora casi no se ha hablado nada, está entero las recomendaciones del Señor. Yo quisiera, hermanos, los pocos que estamos acá, aprovechemos este mensaje que es de suma muy importante, porque de esto depende nuestra salvación, para que nos vaya bien por donde quiera que estuviéramos, hermanos. Estudio deberes de un religioso. En este caso, ¿cuál o cómo debe ser la conducta de un religioso? En este caso, nosotros ya somos religiosos israelitas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta? Porque israelita, hermanos, hermanas, por donde quiera que fuere, ya es luz para el mundo. Nosotros ya somos espectáculo cuando caminamos en las calles con la vestimenta, con el velo, con la semejanza de Dios. Ya somos espectáculo, somos luz para el mundo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra conducta en nuestros hogares, en la congregación donde que nosotros profesamos? ¿Cómo debemos caminar como buenos cristianos? Cristiano quiere decir seguidor de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 3, dice: no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. ¿Qué cosa quiere decir morada? Morada es hogar donde que vivimos. Aún donde que nos congregamos en esta casa de oración del SECABE, Centro de Capacitación Bíblico, es morada donde que nosotros nos reunimos de todos los lugares para alabar, para confraternizarnos, unidos, hermanos, en Cristo como una familia para servir a Dios. Entonces, nadie debe encender fuego en sus hogares, ya sea en nuestras casas, ya sea en las cabañas, en donde quiera que fuéramos. Ya no debe encenderse fuego. Directamente se dirige a la familia israelita, la familia donde nosotros servimos a Dios. Entonces, ¿qué cosa quiere decir encender fuego? ¿De qué fuego está hablando? Porque hay fuego, hermanos, que nuestras hermanas, material, fuego que cocina, digamos, con candela en la cocina, que preparan. Pero ¿cuál es este fuego? Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Y aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque encienda. Ese es el versículo 6, versículo 5. ¿Qué cosa quiere decir? La lengua es un pequeño miembro, muy bien. Pero, sin embargo, dice, se goza de grandes cosas. Y luego, este pequeño es un fuego de maldad. Es un fuego de maldad. Entonces, el versículo 6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua
está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. ¿Por qué dice esto, hermanos y hermanas? Tenemos que entender, por favor, para salvarnos. Porque es cierto, cuando el hombre se amarga, ¿qué palabras no salen del hombre? En ese sentido, la lengua se goza de grandes cosas por completo. Por eso la lengua es un mundo de maldad, hermanos y hermanas. Esta lengua, hermanos, nos está llevando al infierno, a la muerte, para no salvarnos. Cuando entre nosotros a veces conversamos y hay intercambio de palabras, ¿acaso tanto varona y varones cuando se amargan, cuando entran, cuando ya son tentados, se amargan? ¿Por qué? Porque ya están tentados. ¿Ya? Entonces, ¿acaso nos respetamos entre nosotros? De esa manera salen palabras que ya no se pueden ni siquiera repetir. Palabras legalmente que ofenden a Dios, que ofenden a ese Dios que está en nuestros corazones y contaminamos. Así sucesivamente nos estamos matándonos nosotros mismos a causa de estos problemas de no refrenar nuestra lengua, que está puesta entre los miembros, la cual es el fuego. Entonces, por eso dice también la Escritura, libro de Santiago, como religiosos, libro de Santiago capítulo 1 versículo 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Imagínense, hermanos, estamos viendo, la tal no puede ser religioso, eso hay entre vosotros los israelitas. Israelitas nos hemos convertido problemáticos. ¿Por qué? Porque no pensamos, hermanos, que el Satanás, el diablo, no está en otras congregaciones religiosas, sino que el Satanás, el diablo, está donde que está el mandamiento, donde los israelitas. ¿Para qué? Para hacernos equivocar y para llevarnos, hermanos, a la muerte. Y eso no nos damos cuenta. Por eso cada día problema entre nosotros. No sabemos refrenar nuestro carácter, nuestra lengua, como religiosos. Entonces, si como religiosos estamos en problema, entonces la tal ya no es religioso, un buen religioso ya. Esto habla especialmente para nosotros. Por eso cuando se amargan, ¿acaso respetan? Y eso en el hogar y la esposa también se amarga. Por eso dice la Escritura, se arañan, quiere decir pelean, arañarse es pelear. Y eso no puede haber entre los israelitas. Por eso el hombre de ira no puede salvarse, mis queridos hermanas y hermanos. El hombre de ira, tanto mujer y hombre, dificulta nuestra salvación. De modo que el hombre que se convierte debe entrar en una modificación de modo de vivir. Cambio total en nosotros. No puede haber esos errores, porque este error directamente nos está llevando a la muerte, a la condenación. Nuestros primeros padres, hermanos, murieron solamente por airarse un poquito nada más, pero en este tiempo nosotros nos airamos por completo.
Y eso trae consecuencias, enfermedades, y nos lleva a la muerte. Por eso dice, como este niño no volveréis. Quiere decir, si un hombre adulto no vuelve a la edad de un niño, no puede salvarse. No puede. ¿Por qué pone esta parábola de un niño el Señor? Un niño, es cierto, es inocente. Lo que ve, habla. Y lo que no ve, no habla nada. Y es obediente el niño. Por eso la Escritura habla, si un adulto no vuelve a la edad de un niño, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. De modo que nosotros debemos convertirnos como un niño para entrar en el reino de los cielos. Si antes hemos sido malvados, tenemos que volvernos como un niño. Precisamente aunque tuviéramos como la arena del mar nuestros pecados, Dios perdona cuando nos convertimos, entonces ahí muere el pecado. Pero ya no podemos volver a pecar otra vez las mismas cosas como antes. Y si volvemos a pecar otra vez, en este caso ya no hay perdón, se convierte en pecado de hierro. Dificulta precisamente el perdón de Dios. Eso lo que dice la Escritura. De manera que los israelitas se convierten y no dejan la ira, entonces no vamos a salvarnos, mis queridos hermanos y hermanas. Eso es consejo de Dios. Dios habló presente en medio de nosotros. Dios instrumentado en un varón. Por eso, Dios, hermanos, busca la felicidad de la humanidad. Por eso dice la ciencia del bien, la felicidad eterna. Busca a Dios para nosotros. Por ejemplo, la vida y la muerte, hermanos, está en la lengua. La vida y la muerte está en la lengua. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este pequeño miembro que está dentro de nuestro cuerpo, de nuestros labios, de la boca, la lengua, hermanos, eso es lo que nos hace pecar. Cuando el que lo ama, que dice, no podemos, tenemos que reflexionar, recapacitar, cambiar nuestro modo de vivir, aún nuestra manera de conversar en santidad, pensando. Entonces no pecamos, ni ofendemos a nadie, sino nuestra palabra va a ser, de lo contrario, edificativos, que haga bien a nuestros semejantes. Por eso hay problemas en cada lugar entre israelitas, enemistades, pleitos, miramientos, resentimientos, disoluciones entre nosotros. ¿Cómo vamos a salvarnos, mis queridos hermanos, así? Si ya estamos en los últimos tiempos, muchos de nosotros ya tenemos edad, ya estamos a un paso de más allá. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios? Nosotros tenemos que ser humanistas, misericordiosos entre nosotros. Hermanos, hermanas, el que refrena sus labios, la persona que refrena su labio es prudente. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, dice, en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Prudente, ¿qué cosa quiere decir? La persona que entra en moderación cambia su modo de vivir. La persona que guarda el mandamiento, la persona que es precavido. Prudente. Entonces, ¿por qué dice el que refrena sus labios es prudente?
¿Qué cosa quiere refrena? Quiere decir que debemos poner freno en nuestra lengua, hermano, para hablar. El señorita tiene que pensar primero para hablar con cualquiera. No puede hablar por hablar cualquier cosa. Freno quiere decir que cuando uno a veces en un pendiente está con un bus o de repente con su carro está yendo a cualquier lugar, en un pendiente, en una bajada. Si ese carro, hermanos, se cristaliza el freno, no hay freno, en una bajada, ¿a dónde se va a ir, hermanos? A la muerte. Y todos los ocupantes van a morir. Así es nuestra lengua. Si no ponemos freno en nuestros labios, nos está llevando a la muerte, hermanos, hermanas, entiendan eso. ¿Y cómo vamos a salvarnos? ¿Cómo vamos a aún sanar la persona que tiene ira? Dificulta hasta cuando tenemos enfermedad para sanar, y la ira trae diferentes enfermedades, hermanos y hermanas. Científicamente aún está comprobado, cuanto más la ciencia de Dios es mayor que de los hombres. Por eso no debemos soltar por soltar nuestra palabra o hablar por hablar cualquier cosa. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5, 6, hermanos, clarito nos está aconsejando Dios. No sueltes, no hables por hablar cualquier cosa. No sueltes tu boca para hacer pecar, hermanos, a tu carne. Hay veces cuando ya hablamos, entonces recién nos damos cuenta, después de ofender ya a nuestro semejante, porque se ha amargado, mi hermana, mi hermano. ¿Qué cosa he hablado? Ay, esta palabra he hablado. Uy, no, mejor no habré hablado esas cosas. Ahora, hermanos, está resentido a causa de esto. Entonces, a él es lo que dice, a veces es por ignorancia. Entonces, habló cualquier cosa. Por eso, primero tengo que pensar si con estas palabras que le voy a decir, ¿voy a ofender o no voy a ofender? Tengo que pensar primero en la persona. Y si ahorita de su boca debe salir palabras agradables, que haga bien, palabras sazonadas, tratables entre nosotros. Donde quiera que estuviéramos, nada de bromas pesadas, nada de mucha risa. Eso es tentación. La escritura dice, el que se ríe mucho trae aflicción de la carne. Está clarito la escritura. Todo con seriedad, en nombre de Dios, cualquier cosa, hablar entre nosotros. Nada palabras ofensivas, no soltar por soltar nuestras bocas, hermanos y hermanas. Por eso dice, el que guarda su boca, guarda su alma, guarda su vida. Libro de Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades, tendrá problemas, tendrá aflicciones. Por eso, ¿cómo hay que guardar? Sino que guardar, tienen que ser precavidos para hablar. Como el maestro ha venido un gran ejemplo, el Señor nos ha enseñado, y tenemos que ser imitadores de Él en todo.
Cuando venía prensas habladas, televisadas, escritas, hablaba, conversaba con el maestro. Por demás no hablaba. 2, 3 palabras tajantes, suficiente. Y eso nosotros tenemos que ser, hermanos, imitadores del Señor. Ese mismo dice la Escritura. Y cuando hablamos cosas buenas, hermanos, habla por nuestros labios ya el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón. Si hablamos palabras necias, no habla Dios, sino que habla el mal por nuestra boca. Y eso no podemos permitir absolutamente para nada. Hermanos y hermanas israelitas. Entonces, hermanos, libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias, de calamidades, de sufrimientos, porque esta boca, esta lengua nos lleva, hermanos, a esas calamidades, nos lleva a angustias, crea problemas para perder la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. Quiere decir, nosotros mismos hablando, ¿nos bendecimos o nos maldecimos? Nosotros mismos hablando, no estamos yendo a buen camino o a mal camino, a la vida eterna o a la muerte. Uno mismo busca su muerte, hermanos y hermanas. Por eso esto tenemos que ponerlo a pensar. Y no podemos ser nosotros altaneras ni altaneros. Por hablar tantas palabras nos convertimos en altaneras. ¿Y qué cosa quiere decir altaneras? Libro 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Libro 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis hablando grandezas altaneras. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A Él toca el pesar las acciones. Palabras altaneras, altivos, orgullosos, alabanceros de todo, de cualquier cosa. ¿Para qué? Palabras ofensivas en todo sentido. Y no debemos ser nosotros como religiosos. Debemos cambiar nuestro modo de vivir, nuestro modo de conversar, nuestro modo de hablar. Nada de palabras altaneras. Si alguien me ofiende, hermanos israelitas, si alguien me ofiende a mí o a vosotros, viene amargo, hermana, caramba, ¿por qué te comportas así? Que tú eres así, tú eres así. A pesar que no lo has hecho nada, igual con los hermanos. Hermano, tú eres así, que tú eres, hace tiempo que te comportas así. No, a pesar que, hermanos, no hay en nosotros errores, pero el mal viene para para tentarnos, para hacernos pecar, para contaminarnos. ¿Y yo cómo debo responder? Porque realmente no practicamos eso. ¿Cómo, si alguien me ofende, cómo debe ser mi respuesta, hermanas, hermanos? ¿De igual forma que me está hablando? No. Si no, libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
La blanda respuesta, si alguien me ofende, yo tengo que cerrar mi boca con candado. No contestar cuando uno está airado, tentado, porque el adversario quiere que, hermanos, que responda en la misma forma. Pero si te quedas callado, el adversario, hermanos, reniega con nosotros. Quiere nosotros también que amargamos como hermanos. Entonces cerrar la boca, ya cuando se calma todo, ya ahí me acerco, le digo, hermano, perdóname, he pecado contra ti. Sírvate, hermano, tu gaseosita, tu refresco, lo invito todavía al que me ha ofendido. Con esas acciones que estoy haciendo, al adversario lo piso en el cuello o lo mato. El hermano se va a pedir perdón y va a reflexionar y nunca más va a acontecer esto. Y esto es lo que nos estamos practicando. No hay humildad entre nosotros. Mas nosotros somos altaneros, contestones. Si alguien nos ofende, de igual manera, hermanos, contestamos con palabras ásperas, con palabras ofensivas. Ese no es enseñanza de Dios. Dios, en el mandamiento de Dios, no nos enseña de esta forma. Dios nos enseña mansedumbre. Entre nosotros saber conversar, tratarnos, para que de esta manera vayamos a un buen camino para nuestra salvación y para no morir. Hermanos israelitas, nuestra boca en el postrer día, la misma boca que hablamos, esta misma boca nos condenará y nos llevará a la muerte. Libro de Job, capítulo 15, versículo 6. Libro de Job, capítulo 15, versículo 6. Tu boca te condenará y no yo. Tus labios testificarán contra ti. Hermanos israelitas, en el postrer día, a Dios nadie puede engañar. Dios está viendo nuestro camino. Cada palabra que pronunciamos, Dios tiene presente como una grabadora. Y en el postrer día nos hará recordar, y nuestra propia boca nos condenará y nos llevará a la muerte. Y eso no nos damos cuenta, absolutamente. Piensen que así va a quedarse todo. No se va a quedarse así. Todas nuestras acciones vamos a dar cuenta delante del tribunal de Cristo, hermanos. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios está en nuestros corazones y ese Dios es testigo de todo lo que estamos haciendo. Nadie puede engañar a Dios, absolutamente, hermanas. Entonces, por esto, ¿cuál es la puerta? La puerta del cuerpo, precisamente la boca. Libro de Salmos 141, 3 dice: pongo a Jehová y guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esa es la puerta, hermanos, o bien para llevar a la vida, o bien para llevar a la muerte. Guarda quiere decir que debemos ser precavidos para conversar. Entre nosotros, hermano, conversar así como a la comida para saborear se sazona bien rico para saborear. Así nuestras palabras deben ser sazonadas, no ofensivas entre nosotros. Que haga bien nuestro hablar a nuestros semejantes. Entonces, cuando hay estas cosas, Dios habla por nuestros labios y no hay palabra ofensiva. De esta manera no peca nadie. Y la persona que que cumple con estas cosas está más cerca de Dios, no está lejos.
Y Dios lo guardará en donde quiera que vaya a esa persona, a sus hijos. No lo va a abandonar nunca. Hermanos, hermanas. Dios más bien lo utilizará para cosas buenas, para obras del bien. Dios caminará con sus... hermanos, se instrumentará de esa persona en donde quiera que fuera. Y ya no vamos a estar solos. Pero si nosotros demostramos con nuestra conducta y ofendemos a Dios con nuestras palabras, hermanos, Dios se alejará de nosotros. Y cuando se aleja de nosotros Dios, no estaremos bien de cualquier calamidad. No habrá protección de Dios. Hermanos, por eso tenemos que poner freno a nuestros labios. Debemos, hermanos, ser santos nosotros. Debemos conversar con santidad. Nuestras conversaciones deben ser santas, santos, píos y pías. Debemos cambiar. El libro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. El libro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. ¿Se dan cuenta? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que en nuestra forma de conversar debemos conversar con santidad. Santidad quiere decir con palabras edificativas, ya no palabras ofensivas. Y si no hubiera esto en nosotros, entonces seremos, hermanos, nosotros condenados por nuestras mismas palabras. Libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y versículo 37. Libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y versículo 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No escapa nada. Todo vamos a dar cuenta delante de Dios, hermanos y hermanas. Israelitas. Esto, reflexionemos ya, hermanos. En cada pueblo, en cada país, en cada departamento, hay problemas a causa de esto. Entre nosotros no nos llevamos bien. A causa de esto, nos estamos matándonos entre nosotros con nuestras palabras ofensivas. Dios no quiere que haya problemas en cada lugar. Dios quiere que haya unión, confraternidad, un solo espíritu, un solo pueblo, una sola familia entre nosotros, que no haya problemas. ¿Y quién hace problemas, hermanos y hermanas? El adversario, el diablo. Estamos en guerra y nosotros fácilmente cedemos al adversario que actúe en nosotros. Más damos más lugar al adversario que Dios. Por eso en uno mismo hay una lucha entre el bien y el mal. Eso no nos damos cuenta. Hay una pelea. Dios está en nuestro corazón. El adversario también está rodeado de 7 espíritus malignos. Y nosotros no nos damos cuenta y hablamos sin pensar y damos lugar al mal. Y ahí es lo que prospera el mal. De ahí viene, como se llama, divisionismos, enfriamientos, endurecimientos, resentimientos, disoluciones entre nosotros, para no estar bien entre los hermanos. Miramientos entre nosotros, hermanos, murmuraciones, problemas que no debe haber,
porque a Dios no le agrada absolutamente para nada. Dios está hecho de puro amor. Dios ha venido a salvarnos. Dios ha venido a perfeccionar nuestro modo de hablar, de conversar, a disciplinarnos. Pero nosotros, hermanos, como carne, no reflexionamos y cada día más estamos alejándonos de la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, al hombre, ¿por qué pasan problemas? Precisamente, si alguien tuviera católica, libro eclesiástico capítulo 27, versículo 5 y 6. Hermanos, estamos probados por el mal. Al hombre le prueba en discusiones, en su forma de conversar. Dios está probando. Estamos en prueba. Cuando uno discute, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19. Problemas pasan entre nosotros para probarnos, discusiones, miramientos y, digamos, disoluciones entre nosotros. Son pruebas. Y esa prueba no estamos resistiendo, caemos, hermanos, nosotros. Y de esa manera nos estamos alejando de la presencia de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 y 19. Eclesiástico capítulo 27, versículos 5 y 6. Eso es lo que está diciendo la Sagrada Escritura. El que es problemático va a ser siempre, porque el adversario también, hermanos, va a tomar el instrumento, se va a instrumentarse de los mismos hermanos para no cambiar. Libro de Eclesiástico capítulo 23, versículo 15. Ojalá que entre nosotros no haya hermanos y hermanas problemáticos. Porque cuando la persona es iracundo o iracunda, ya está tentado por hermano. Es fácil. Cuando con cualquier persona conversas y con palabras altaneras te conversa, ya con ira, entonces mejor cerrar la boca, retirarse, porque está tentado, porque te va a contaminar, te va a contagiar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Claro, entonces la prueba, ¿para qué vienen estas pruebas, hermanos, para nosotros? Por ejemplo, cuando una persona cae enfermo, no es en vano, hay que dar gracias a Dios. Esa enfermedad, esa prueba, lo que está dando Dios es para su perfeccionamiento. Porque con esos dolores se va a perfeccionarse más o va a buscar más a Dios. Y más se va a acercarse a Dios. Problemas igualito para perfeccionarnos. Sin la prueba nadie va a perfeccionarse, hermanos. Así como materialmente, para que uno sea profesional, sea médico, sea profesor, sea científico, para cualquier cosa, tiene que pasar pruebas. Repite, el siglo sigue avanzando hasta que salga profesional. Y nuestra profesión de nosotros es la vida eterna. Y hasta llegar a resistir toda clase de pruebas para llegar a heredar la vida eterna. Esa es nuestra profesión. Ese es lo que buscamos nosotros, hermanos. Hermanos, hermanas, válganme decir esto. La ira no es bueno. La ira mata a la persona, destruye a la persona. Nuestros primeros padres, recordando del profeta Moisés, cuando le seguían, hermano, cuando sacó más de 600,000 israelitas al desierto, donde no había ni agua de nada, la gente renegaba con Moisés, y uno de ellos cae, Moisés se aira un poquito nada más. Entonces, hermanos y hermanas, a causa de esto muere Moisés, porque Moisés era para ser arrebatado así como Elías. Pues de todas maneras, en una lucha, hermanos, el ángel de Dios vence y se lo lleva el cuerpo de Moisés cuando murió. De todas maneras. Un poquito, por eso la ira mata.
Libro de Job, capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso consume la envidia. ¿Y quién es el necio? Necio es terco, desobediente, cuanto más consejo no entiende, sigue igual, tal vez peor. Entonces esa persona tiene que morir al no entender los consejos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa morir? Por la ira. Y la ira destruye a la persona, lleva a la muerte, lleva al infierno a la persona, lleva para que no sea feliz para siempre jamás, sino que viene destrucción para esa persona. Hermanos, debemos ser amables en nuestra conversación. Muchos tenemos aún negocios, vendemos negociantes, mayormente somos negociantes, pocos son profesionales. Entonces, aún en el negocio, ¿me compra o no me compra? Hermanita, venga adelante, hermanita, sirva tu tofecito, tu caramelito, ¿me compra o no me compra? Hermanita, acá tengo, mira, los productos. ¿En qué te puedo atender con amabilidad, con cariño? De repente esa persona no iba a venir a comprar, pero con nuestra manera de conversar, tratarlo, lo hemos animado. Bueno, me ha encantado esta hermanita. Y yo lo voy a comprar. Esto. Pero si yo le digo, hermano, ¿qué cosa quieres? No vendo. Hermanos, ¿cómo voy a ganar con mis palabras hasta sin predicarle a la gente siendo israelita? Sin predicar con nuestro modo de tratar, vamos a ganar almas, vamos a predicar con nuestro comportamiento nomás. Y muchos se congregarán por nuestro trato. Por eso nuestro trato debe ser impecable. Donde quiera que fuéramos con cualquier persona, hermanos, debe ser impecable. Y al adversario esas palabras bonitas que hablamos no le gustan. Pero siempre debemos ganar nosotros, porque Dios es más poderoso que el adversario. Entonces, hermanos, ¿tiene Biblia católica? Sí. Ya. Libro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 24, el versículo 25. Hermanas, les voy a decir esto. Yo sé que esto van a escuchar ustedes. Y la Escritura va a decir clarito. La ira, las preocupaciones acortan la vida antes del tiempo. La ira, si nosotros, hermanos, no somos precavidos, la ira, hermanos, trae enfermedades, toda clase de enfermedades para el cuerpo. La ira trae gastritis, la ira trae dolor de hueso, reumatismos, o sea que todo el cuerpo, hígado, riñón, todos se enferman a causa de la ira. Por eso Dios dice a sabiendas, porque Dios es nuestro creador, nuestro Padre, Dios es nuestro formador, nuestro Padre y Madre. Entonces a sabiendas dice esto: la ira acorta la vida antes del tiempo, hace envejecer aún. A ver, pasen lectura. Libro de Sirach, capítulo 30, versículo 24 y 25, dijo, hermano. Amén, hermano. La envidia y la ira acortan la vida. Las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo. El que tiene un corazón alegre tiene buen apetito. Lo que come lo aprovecha. Amén, hermano. Imagínense lo que dice Dios. ¿Nos podrá engañar, hermano Dios? No puede engañar. Por eso la Escritura dice: la envidia y la ira acorta la vida. Las preocupaciones hacen envejecer antes del tiempo. Las preocupaciones, las iras, todo hace envejecer antes del tiempo. Mis hijos sin subir. Tienen 30, 25 años, parece que fueron 70, ya 60 ya. No, están jóvenes, hermano. Jóvenes, pero no pueden ni caminar. No pueden ni alabar a Dios. No lo dan.
Está gordo está. Hermanos, hermanas, hay que darnos cuenta de todas estas cosas. Dios nos está hablando bien clarito para que nosotros caminemos bien. Olvídense, por favor, las iras. Olvídense las preocupaciones, las envidias, toda clase de problemas. Hay que olvidarnos para vivir muchos años de vida y para seguir haciendo la obra de Dios. Y si nosotros estamos enfermos, ¿cómo vamos a servir a Dios? Si la persona está convaleciente, no va a poder servir a Dios, hermanos y hermanas. Por favor, hay que entender esto, lo que nos habla Dios. Yo no estoy hablando de mis propios palabras, son testigos. El cielo, la tierra, testigo de lo que estamos hablando hoy día. Hoy día estamos hablando, mañana pasado ya lo hablaremos. Solo Dios sabe. Y solo nos quedarán los consejos que hemos recibido de parte de Dios. Hermano, una pregunta, disculpe hermano. ¿Qué pasaría cuando usted usted dice que la ira mata? Porque la ira yo no digo, Dios dice. Pues mediante la escritura habla usted. ¿Qué pasa que usted le pide perdón a esa persona no lo puede ni ver? Le vuelve a pedir perdón, esa persona no lo puede ni ver. ¿Qué se puede hacer? ¿Solo demandarlo al Señor nada más? Claro, el problema es que nosotros no sabemos diferenciar. Hermanos, en este planeta Tierra, aclarando un poquito más para que me entiendan, por favor, estamos, hermanos, entre el bien y el mal. Estamos, hermanos, mezclados entre todas las personas. Nosotros no los conocemos. Hay personas que su nombre ya está escrito su nombre en el libro de la vida para que sea hijo, hija de Dios, para que sean salvos. Aún todavía falta predicar a esas personas. Hay personas, hermanos, hermanas, que está escrito en el libro de la muerte. Por más que llorando, por más que le pagues, por más que hagas lo que hagas, no vas a convertir a esa persona. Porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. En el nombre de la muerte, disculpe. Entonces, cuando está en el libro de la muerte, así que pongas pistola en la cuello, no va a querer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablaste y retirarse, nada más. Encomendándose al Señor, nada más. Dios se encargará. Después es la ofrenda para aquella persona. Ahora, si pudieran eso, mucho mejor. Por mucho mejor dice que hay semanas ofrecer ofrenda para otro que para uno mismo. Mucho mejor dice que es ayunar para otro que para uno mismo. Porque ahí haces 2, 3 cosas en uno. Eso no lo hacemos. Ni para mí ayuno, ayunar para... Eso es la palabra que sale de nuestra palabra, de nuestra boca. Pero eso no. Lo contrario debe ser. Tantos los hermanos que estaban con nosotros se han retirado por no resistir esta prueba. Ya no vienen. Por ellos hay que presentar ofrenda, hay que unirnos. Por ellos hay que presentar, hay que ayunar por ellos para que ellos reflexionen y regresen a Dios. Algún día puede hacer retornar. Eso dice la Escritura. Si no haces volver al que está ido al camino de muerte, no te vas a salvar, dice. Es la mejor obra que podemos amar, porque un alma no tiene precio. No tiene precio, ni con todo el oro del mundo no podemos comprar una alma. Pero para matar, si somos campeones. Para matar, pero para hacer volver, es difícil. Hermanos, hermanas. Entonces, por eso Dios dice, tenemos que cuidarnos antes, hermanos, de enfermarnos. Libro de Siracides, Eclesiástico, capítulo 18, versículos 19 y 21. Cuidémonos, hermanos, antes de enfermarnos. Evitémonos las discordias, las iras, las contiendas entre nosotros. Vivamos entre nosotros en armonía, que mañana ya, hace cuenta que mañana ya no estaremos así. Hace cuenta que sea el último día hoy día. Así vivamos todos los días entre nosotros, sin ofensas. Si algún hermano o hermana
digamos, está tentado. Entonces, con palabras constructivas, levantémonos a este hermano, a esta hermana, para cambiar nuestro modo de ser. Porque Dios ha venido para llevarnos a la vida eterna, como vuelvo a repetir muchas veces. Acá están mis hermanos de Ecuador, donde quiera que fueren, hermanos, nuestra palabra que sea impecable. Sin predicar, van a ganar con sus palabras más a la gente. Enseñemos a nuestros hijos, hijito, cuando vas a tal lugar, saluda a los vecinos. Se levantan los hijos, vecino, buenos días, vecino, buenas noches, bueno. Caramba, este niño, ¿dónde ha aprendido? No era antes así, era rebelde, era malcriado, ahora con su palabra, qué bonito saluda, qué bonito, respetuoso. Su papá igual y su mamá, vecinito, en los días, sírvate, vecinito, un pancito, sírvate, amable, caritativo. ¿Y dónde han aprendido estos? Se han puesto velitos, trapitos en la cabeza y se han hecho barbitas, se han hecho crecer y han cambiado. Ahora es un ángel. Yo también quiero ir. Voy a preguntar dónde está yendo. Vamos a congregar a nuestros semejantes con nuestras palabras, con nuestro comportamiento de ser amables, sin estar hablando el mandamiento nada más, porque Dios va a actuar por nuestra boca, porque Dios está instrumentado en nosotros. Dios va a hablar por nuestra boca y va a ablandar a lo más duro de corazón, y así se van a congregar. Por donde quiera que fueren, practiquemos, hermanos, esta buena noticia. Practiquemos esta disciplina, esta conducta de modo de vivir de nuestro Señor. Dios nos hará grande en cualquier lugar que nos encontremos. Una alma que ganen, hermanos, multitud de pecados borra. Una alma que ganen ustedes, entonces, hermanos, ganan una corona de vida, una estrella para nuestra salvación. Para eso Dios nos ha llamado. A ver, pase lectura, hermanos. ¿Ya me buscado bien? Católica, no hay. Entonces, yo voy a pasar. Cuídate antes de enfermarte. Antes de hablar, infórmate. Y cuídate antes de estar enfermo. Humíllate antes de caer enfermo. Y si has pecado, muestra tu arrepentimiento. Eso es lo que dice Dios. Hermanos, humíllate antes de hablar. Humillarse, ¿qué cosa quiere decir? Humillarse es hablar conforme que hemos aprendido con mansedumbre, con palabras suaves, con palabras constructivas. Hablar a nuestro semejante. Entonces también, cuídate también antes de estar enfermo. Antes de enfermarte, cuídate. Y si has pecado, arrepiéntete. Muestra tu arrepentimiento de corazón y serás perdonado. Eso es lo que está diciendo. Hermanos y hermanas, ¿y cómo debemos cuidar o evitar estas cosas? Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 7. Libro Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 7. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa Dios nos aconseja dejar? Dejar que decir, ya no convivir con ellos. Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de nuestra boca, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Estas cosas, déjenlo. Ya no convivan con ellos. Si has sido iracunda, ya no seas. Si has sido, ¿cómo se llama? Si eras, digamos, el enojo
tampoco. No de malicia. No pienses mal de nadie absolutamente. Que de nuestra boca que nos salgan palabras torpes, sino palabras edificativas, palabras sazonadas que hagan bien a nuestros semejantes. ¿Ah? Eso quiere Dios. Porque antes de ser israelita hemos vivido así como animalitos a como de lugar, en cualquier forma. Pero ahora ya no. Ahora somos, hermanos, hemos resucitado de lo que estaba muerto para Dios. Para vivir legalmente conforme a la enseñanza de Dios. Y de esta manera para ir a vivir junto con Dios y convertirnos ángeles de Dios. Y ahorita somos ángeles. Lo que falta, hermanos, es nuestro cambio, nuestro modo de vivir. Es lo único que nos falta, hermanos y hermanas. No seamos ofensivos en nuestra palabra. Practiquemos desde nuestro hogar, desde nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, tratarnos. Hijita, ¿qué te duele? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás triste? Lo que quieras te voy a decir. Entonces, al hijo también enseñarlo. ¿Para qué? Para que los hijos también sean ejemplos de sus padres. Ellos también, hermanos, siembren esa misma conducta, ese mismo comportamiento mañana más tarde cuando tengan sus familias. Esa enseñanza nunca no se van a olvidarse ellos. Aunque ya estamos muertos los padres, siempre se recordarán. Por ello vivirán ellos, hermanos. Pero si nosotros no enseñamos cosas morales, cosas edificativas, los padres le hemos abandonado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces dirán mañana más tarde, mi padre nunca, a pesar que era religioso, no me ha enseñado estas cosas. Era siempre violento, me pegaba mucho, me insultaba. Entonces eso se recordará, pero para cosa mala, no para cosa buena. Eso practiquemos, hermanos israelitas. Ojalá los consejos de Dios no caigan a saco vacío, a un saco con arrolladero, sino que de lo contrario, grabemos con nuestros corazones. Entonces seremos, hermanos, ser tardío para ayudarse, no ser, hermanos, violentos en nada absolutamente. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Por esto, mis amados, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardío para hablar